Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto nuevamente saludarles a través de este medio. Ahora voy a estar aquí afuera de mi casa. Bueno, es un patio, un patiecito que tengo acá afuera. Se fue la luz en mi casa, pero eso no es impedimento para que podamos ah, estar reunidos, escudriñar su palabra. Estoy muy contenta de nuevamente saludar a los que aún no he visto todavía, algunos los he visto, pero estoy muy agradecida con el Señor por este tiempo que vamos a tener al estar escudriñando su palabra. Bienvenidos a todos los que nos ven, bienvenidas hermanas de la Unión Femenil, bienvenidas hermanas de la Federación de Femeniles, bienvenidas hermanas de la iglesia, bienvenidos los hermanos, todos los que nos estén viendo por este medio. Vamos a dar las gracias al Señor por el tiempo y poner en sus manos este tiempo. Oremos, hermanos. Bendito Señor, en este momento estamos ante usted, Señor. Dando las gracias, Padre, porque nos permite un nuevo día. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos, podemos sentir el aire, Señor, en nuestra cara. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, este tiempo escudriñando su palabra. Gracias por este estudio, Señor, que usted ha permitido, Señor, que estemos estudiando. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que estén viendo este video, Señor, si aún no pueden estar en vivo o quienes están en sus hogares ahorita, Señor, viendo, su bendición sea con cada uno de ellos. Señor, bendiga a cada persona que tiene que salir a trabajar, protéjala, Señor, cuídela, Señor, y en sus benditas manos, Señor, ponemos este momento, Señor, y sea usted quien nos guíe, su Espíritu Santo, quien nos esté capacitando, Señor, a cada momento. En el nombre precioso, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y le agradecemos. Amén. Muy bien. Ya saben que tengo que ponerme mis lentecitos porque no veo, y más ahorita con el resplandor aquí del sol. Necesito mis lentes. Muy bien. Espero que tengan su Biblia en la mano, porque ahora sí vamos a entrar de lleno. Ya pasaron 2 estudios donde estuvimos dando introducción a los libros, a las 3 cartas del apóstol Juan, ¿sí? Ya dimos las 2 introducciones y en este tiempo que vamos a estar estudiando va a ser la segunda carta del apóstol Juan, ¿sí? O segunda de Juan. Así es que vayan abriendo sus Biblias y busquen la segunda carta de Juan. Y vamos a estar escudriñando toda la carta. No es una carta larga, ya dijimos en la introducción segunda, que este libro, esta carta, es de las más cortas, ¿sí? Muy bien. Como título, recuerden que el estudio es porque estamos estudiando este libro de las epístolas del apóstol Juan. Y he tenido como base también este comentario bíblico. Los dos son de la editorial Mundo. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto nuevamente saludarles a través de este medio. Ahora voy a estar aquí afuera de mi casa. Bueno, es un patio, un patiecito que tengo acá afuera. Se fue la luz en mi casa, pero eso no es impedimento para que podamos estar reunidos, escudriñar su palabra. Estoy muy contenta de nuevamente saludar a los que aún no he visto todavía, algunos los he visto, pero estoy muy agradecida con el Señor por este tiempo que vamos a tener al estar escudriñando su palabra. Bienvenidos a todos los que nos ven, bienvenidas hermanas de la Unión Femenil, bienvenidas hermanas de la Federación de Femeniles, bienvenidas hermanas de la iglesia, bienvenidos los hermanos, todos los que nos estén viendo por este medio.
Vamos a dar las gracias al Señor por el tiempo y poner en sus manos este tiempo. Oremos, hermanos. Bendito Señor, en este momento estamos ante usted, Señor. Dando las gracias, Padre, porque nos permite un nuevo día. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos, podemos sentir el aire, Señor, en nuestra cara. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, este tiempo escudriñando su palabra. Gracias por este estudio, Señor, que usted ha permitido, Señor, que estemos estudiando. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que estén viendo este video, Señor, si aún no pueden estar en vivo, o quienes están en sus hogares ahorita, Señor, viendo, su bendición sea con cada uno de ellos. Señor, bendiga a cada persona que tiene que salir a trabajar, protéjala, Señor, cuídela, Señor, y en sus benditas manos, Señor, ponemos este momento, Señor, y sea usted quien nos guíe, su Espíritu Santo, quien nos esté capacitando, Señor, a cada momento. En el nombre precioso, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y le agradecemos. Amén. Muy bien. Ya saben que tengo que ponerme mis lentecitos porque no veo, y más ahorita con el resplandor aquí del sol, necesito mis lentes. Muy bien. Espero que tengan su Biblia en la mano, porque ahora sí vamos a entrar de lleno. Ya pasaron 2 estudios donde estuvimos dando introducción a los libros, a las 3 cartas del apóstol Juan, ¿sí? Ya dimos las 2 introducciones, y en este tiempo que vamos a estar estudiando va a ser la segunda carta del apóstol Juan, ¿sí? O segunda de Juan. Así es que vayan abriendo sus Biblias y busquen la segunda carta de Juan. Y vamos a estar escudriñando toda la carta. No es una carta larga, ya dijimos en la introducción segunda, que este libro, esta carta, es de las más cortas, ¿sí? Muy bien. Como título, recuerden que el estudio es porque estamos estudiando este libro de las epístolas del apóstol Juan. Y he tenido como base también este comentario. Vamos nuevamente a lo que estábamos. Olvidémonos de todo. Muy bien. Estábamos en que decía el apóstol, no solo yo los amo, sino también todos los que han conocido la verdad les aman, ¿sí? Entonces, esta era una iglesia muy probablemente bastante conocida en los círculos cristianos. Una iglesia a la que no solo el apóstol Juan amaba, sino que era también amada por muchas más iglesias. El amor que se siente por la iglesia tiene su fundamento en la verdad de Dios. Nuestro fundamento de amor no es amando con nuestras emociones, con lo que yo soy, no, es porque Cristo mora en nosotros, el amor de Jesucristo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, es por eso que nosotros amamos, con ese amor genuino que solamente puede venir del Señor. Entonces, Jesucristo, la verdad cuyo corazón es Jesucristo mismo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, todos los que han conocido la verdad, ¿quiénes hemos conocido esa verdad? Los que hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Somos nosotros, ¿verdad?, los que hemos conocido esa verdad. Recordemos que Jesucristo, como dice la palabra, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que la verdad cuyo corazón es Jesucristo mismo. Entonces, sigue diciendo el versículo 2, a causa de la verdad,
que permanece en nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros. El verbo permanecer aparece 40 veces en el Evangelio de Juan y 37 veces en las cartas. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿O por qué el autor también enfatiza esto? ¿Por qué? Porque eran palabras claves para el apóstol Juan. La palabra verdad, que ya la dijimos, ¿sí? Y la palabra permanecer. Y luego las conjuga, las junta. Permanecer en la verdad. Entonces la palabra permanecer se menciona 40 veces en el Evangelio de Juan y 37 veces en las 3 cartas. Así, aquí se afirma que la verdad permanece en ellos. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y ahí se incluye el apóstol Juan. No dice en ustedes, dice en nosotros. Esa verdad permanece en nosotros. Y luego dice, y estará por cuánto tiempo esa verdad. Dice, va a estar para siempre con nosotros. Una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esa verdad está en nosotros y con nosotros. Muy bien. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, 3 palabras, gracia, misericordia y paz. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Esta es una afirmación que da el apóstol Juan, ¿sí? Y este versículo 3 le llamamos la bendición apostólica. Y es una afirmación donde él se incluye, nuevamente se incluye, dice, sea con vosotros estas 3 cosas. Y empieza a dar la bendición apostólica. Gracia, misericordia y paz. Cuando nosotros le decimos a alguien que haya gracia en él, que haya misericordia y que tenga la paz del Señor, estamos ofreciéndole algo muy importante. Entonces, aquí el apóstol da una afirmación donde se incluye en ella. Cuando estos términos son conjugados, ¿sí? Estos 3 términos son conjugados, nos habla de la provisión y el carácter y la necesidad de salvación que tiene el ser humano. Una provisión de Dios, el carácter de Dios y la necesidad de salvación. Todos estas 3 cosas son frutos de la verdad, ¿sí? Son frutos de la verdad. Estamos hablando sobre esa verdad y esa verdad que debe de permanecer en nosotros. Al hacer referencia de Hijo del Padre, es una expresión muy particular. Si ven, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Y luego, y del Señor Jesucristo. Pero si ya está mencionando al Señor Jesucristo, Él quiere nuevamente hacer énfasis en el Señor Jesús. Y dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y lo dice, Hijo del Padre. Hijo del Padre. Y aquí es una expresión muy particular en el pensamiento de Juan, del apóstol, porque él quiere enfatizar lo especial que es la relación entre Jesús y el Padre. Dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y lo dice, Hijo del Padre en verdad y en amor. Aún en esa bendición apostólica lleva una profundidad sus palabras, ¿sí? Enfatiza esa relación entre el Padre y Jesucristo. Muy bien, ya vimos los 3 primeros versículos y luego vamos con la segunda parte, practicando la verdad. ¿Recuerdan? Que es la petición urgente que el apóstol Juan
quiere hacer a la iglesia. Versículos 4 al 6 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. En esta petición que empieza a hacer el apóstol, menciona que él se regocija, dice, y mucho, dice, mucho me regocijé. El apóstol Juan le causaba gozo que a los que él había enseñado estaban haciendo lo que debían, ¿sí? ¿Y qué? Permanecer fieles en el Señor. Y por eso les dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Iglesia, estoy contenta porque tus hijos permanecen en la verdad. El gozo del apóstol Juan es porque esos cristianos permanecían fieles al Señor. No se habían dejado llevar por los falsos maestros. ¿Recuerdan? Ya habíamos hablado de ello. Entonces, yo me pensaba, ¿cuántas personas, o pensemos en nosotros, cuando nosotros hablamos de Jesucristo a una persona y se convierte y lo llevamos como un discípulo, nos gozamos verlo como crece, nos gozamos ver lo que va caminando en el Señor, y luego a veces lo dejamos de ver a esa persona, sabemos que se congrega en alguna otra parte, y estamos contentos, gozosos cuando nos enteramos de que sigue permaneciendo en el Señor, o que nos lo encontramos y hablamos y nos habla de las maravillas que el Señor hace y que está sirviendo y que está haciendo. Nos gozamos con lo que nos está contando. Así se gozaba el apóstol Juan. ¿Cuántas personas, o la persona que nos habló de Cristo, pueden sentir ese mismo gozo de saber que a quienes ellos llevaron a los pies del Señor permanecen en la verdad, siguen sirviendo al Señor? Es un gozo muy, muy especial, en la que quizás nuestros maestros, nuestros consejeros, que en un tiempo pasado tuvimos y siguen viendo que seguimos en el Señor, eso les causa gozo. Así se sentía el apóstol Juan. Dice, mucho me regocijé. Dice, porque los he hallado. Sentía alegría de que ellos siguieran viviendo en la verdad. Porque para esos cristianos de esta iglesia era algo habitual. Su comportamiento en el Señor era habitual. Y no se habían dejado guiar o llevar por ninguna doctrina falsa. Y hay algo que hay que hacer, fijarnos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos. Quiere decir que no a todos. Esa era la preocupación del apóstol Juan. Su preocupación es que había hallado a algunos, pero no a todos. Quizás otros sí siguieron a los falsos maestros. Y quiero que nos vayamos unas páginas atrás a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 18 y 19. ¿Por qué dice solo algunos? Dice el 18, primera de Juan 2, versículo 18 y 19. Hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos permanecieron, no todos eran de la iglesia de Cristo. Entonces, por eso esta palabra que dice algunos, ¿sí?, es porque hubo quienes se desviaron. Muy bien. Y luego dice, conforme, ahí mismo en versículo 4, conforme al mandamiento que recibimos. ¿Sí? Algunos ya no se hallaron andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, dicho mandamiento era del Padre y del Hijo también. Aquí, fijémonos, dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El mandamiento de amarnos unos a los otros fue dado por el Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan aquí menciona que lo hemos recibido del Padre. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan tenía entendido desde el principio y había aprendido sobre la Trinidad. Al Padre, al Hijo, al Señor Jesucristo. Y recuerdan en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba reunida, la venida del Espíritu Santo. Entonces, desde un principio, el apóstol Juan sabía y tenía entendido sobre la Trinidad. Esto es interesante, porque hubiera puesto conforme al mandamiento que recibimos de Jesucristo, y no puso que recibimos del Padre. Hay un punto doctrinal importante, solamente con la palabra Padre. Muy bien, y ahora vamos con el versículo 5. Dice, y ahora te ruego. Y aquí viene la súplica. Por eso la división de estos versículos del 4 al 6, la petición urgente. Dice, ahora te ruego, Señora. Ahora te ruego, Iglesia. ¿Sí? Es una solicitud de carácter urgente, porque él era testigo, el apóstol Juan era testigo del movimiento herético y del daño de tanta herejía que se estaba dando, del daño que estas herejías estaban produciendo en las iglesias y especialmente en la comunión entre los hermanos. Por eso le dice, ahora te ruego, Señora. Y lo dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. No te estoy dando algo nuevo, te estoy dando algo que ya fue dado, ¿sí? Algo que ya había sido dado, ese mandamiento original. Les dice, Iglesia, continúen trabajando en amor. Este era el mandamiento original del Señor Jesucristo. Y junto con el mandamiento de amarse unos a los otros, viene la parte de que junto con él venía la obediencia. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Donde nos fue enseñado este mandamiento. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Enfatiza el amor, enfatiza el amarse. Y luego, ahí mismo en Juan, ahora vámonos al capítulo 14, pero versículo 15, dice, si me amáis, esta es la relación que les digo que hay entre el amor y la obediencia, porque dice, si me amáis, entonces, ¿verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento nos había dado? Que nos amemos
unos a otros como Él nos había amado, como Él nos enseñó. Entonces dice, si amamos, si nosotros amamos a Dios, entonces tengo que guardar este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Y luego en el capítulo 15, pero ahora el versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 del Evangelio de Juan hace énfasis de que nos amemos unos a los otros. Muy bien, entonces amarse y obedecer sus mandamientos. Era la petición urgente. Vayamos otra vez a nuestra segunda carta. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio. Esto lo habíamos tenido, que nos amemos unos a otros. Y luego dice, y este es el amor. Y este es el amor. Y si quisiéramos cambiarle un poquito, no a la palabra de Dios, sino podríamos decir, ¿qué es entonces el amor? ¿Qué es el amor? Y dice aquí el versículo 6. Si yo dijera, entonces, ¿qué es el amor? Entonces me contestan con el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ah, yo quiero saber qué es el amor. Anda en los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Y cuál mandamiento era? Que nos amáramos unos a los otros. Juan define el amor en términos, primeramente, antes de la cuestión de la relación con los demás, Juan define el amor en términos de obediencia a Dios. Si yo amo a Dios, entonces obedezco a sus mandamientos. Y aquí el término mandamiento, el apóstol Juan lo utiliza 28 veces en sus escritos, ¿sí? Pero hablando ya de esta carta de la que estamos hablando, segunda de Juan lo utiliza 4 veces. Y lo utiliza esas 4 veces, dije, ahora sí me voy a poner a buscar. No voy a buscar las 28 veces, pero voy a buscar estas 4. Las menciona del 4 al 6. La primera en el versículo 4, donde dice conforme al mandamiento, mandamiento. Versículo 5, un nuevo mandamiento, mandamiento. Y el versículo 6, 2 veces, sus mandamientos. Y luego continúa, y este es el mandamiento. Y ahí están las 4 veces mencionadas sobre el término mandamiento. Vamos a regresarnos unas páginas ahora a Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden que la segunda y la tercera carta es como el resumen de la primera carta. Y habla sobre esto, sobre lo mismo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Perdón, hermanos. Todo pasa en vivo y yo siento que el enemigo no quería que nos metiéramos muy de fondo en esto. Si no era el aire, era el gato, el teléfono le sucedió algo, pero bueno, olvidemos de lo que pasó alrededor. Déjenme decirle a mi esposo que cierre esa puerta porque si no se viene el gato y nos sigue molestando. No quiero ya que nada nos interrumpa. Muy bien, volvamos nuevamente a lo que estábamos. Olvidémonos de todo. Muy bien, estábamos en que decía el apóstol, no solo yo los amo, sino también
todos los que han conocido la verdad les aman, ¿sí? Entonces, esta era una iglesia muy probablemente bastante conocida en los círculos cristianos. Una iglesia a la que no solo el apóstol Juan amaba, sino que era también amada por muchas más iglesias. El amor que se siente por la iglesia tiene su fundamento en la verdad de Dios. Nuestro fundamento de amor no es amando con nuestras emociones, con lo que yo soy, no, es porque Cristo mora en nosotros, el amor de Jesucristo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, es por eso que nosotros amamos, con ese amor genuino que solamente puede venir del Señor. Entonces, Jesucristo, la verdad cuyo corazón es Jesucristo mismo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, todos los que han conocido la verdad, ¿quiénes hemos conocido esa verdad? Los que hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Somos nosotros, ¿verdad? Los que hemos conocido esa verdad. Recordemos que Jesucristo, como dice la palabra, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que la verdad cuyo corazón es Jesucristo mismo. Entonces, sigue diciendo el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros, a causa de la verdad que permanece en nosotros. El verbo permanecer aparece 40 veces en el Evangelio de Juan y 37 veces en las cartas. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿O por qué el autor también enfatiza esto? ¿Por qué? Porque eran palabras claves para el apóstol Juan. La palabra verdad, que ya la dijimos, ¿sí? Y la palabra permanecer. Y luego las conjuga, las junta. Permanecer en la verdad. Entonces la palabra permanecer se menciona 40 veces en el Evangelio de Juan y 37 veces en las 3 cartas. Así, aquí se afirma que la verdad permanece en ellos. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y ahí se incluye el apóstol Juan. No dice en ustedes, dice en nosotros. Esa verdad permanece en nosotros. Y luego dice, y estará por cuánto tiempo esa verdad. Dice, va a estar para siempre con nosotros. Una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esa verdad está en nosotros y con nosotros. Muy bien. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, 3 palabras, gracia, misericordia y paz. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Esta es una afirmación que da el apóstol Juan, ¿sí? Y este versículo 3 le llamamos la bendición apostólica. Y es una afirmación donde él se incluye, nuevamente se incluye, dice, sea con vosotros estas 3 cosas. Y empieza a dar la bendición apostólica. Gracia, misericordia y paz. Cuando nosotros le decimos a alguien que haya gracia en él, que haya misericordia y que tenga la paz del Señor, estamos ofreciéndole algo muy importante. Entonces, aquí el apóstol da una afirmación donde se incluye en ella. Cuando estos términos son conjugados, ¿sí? Estos 3 términos son conjugados, nos habla de la provisión y el carácter y la necesidad de salvación que tiene el ser humano.
una provisión de Dios, el carácter de Dios y la necesidad de salvación. Todos estas tres cosas son frutos de la verdad, ¿sí? Son frutos de la verdad. Estamos hablando sobre esa verdad y esa verdad que debe de permanecer en nosotros. Al hacer referencia de Hijo del Padre, es una expresión muy particular. Si ven, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Y luego, y del Señor Jesucristo. Pero si ya está mencionando al Señor Jesucristo, Él quiere nuevamente hacer énfasis en el Señor Jesús. Y dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y lo dice, Hijo del Padre. Hijo del Padre. Y aquí es una expresión muy particular en el pensamiento de Juan, del apóstol, porque él quiere enfatizar lo especial que es la relación entre Jesús y el Padre. Dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y lo dice, Hijo del Padre en verdad y en amor. Aún en esa bendición apostólica lleva una profundidad sus palabras, ¿sí? Enfatiza esa relación entre el Padre y Jesucristo. Muy bien, ya vimos los tres primeros versículos y luego vamos con la segunda parte, practicando la verdad, ¿recuerdan? Que es la petición urgente que el apóstol Juan quiere hacer a la iglesia. Versículos 4 al 6 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. En esta petición que empieza a hacer el apóstol, menciona que él se regocija, dice, y mucho, dice, mucho me regocijé. El apóstol Juan le causaba gozo que a los que él había enseñado estaban haciendo lo que debían, ¿sí? ¿Y qué? Permanecer fieles en el Señor. Y por eso les dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Iglesia, estoy contenta porque tus hijos permanecen en la verdad. El gozo del apóstol Juan es porque esos cristianos permanecían fieles al Señor. No se habían dejado llevar por los falsos maestros, ¿recuerdan? Ya habíamos hablado de ello. Entonces, yo me pensaba, ¿cuántas personas, o pensemos en nosotros, cuando nosotros hablamos de Jesucristo a una persona y se convierte y lo llevamos como un discípulo, nos gozamos verlo como crece, nos gozamos ver lo que va caminando en el Señor, y luego a veces lo dejamos de ver a esa persona, sabemos que se congrega en alguna otra parte, y estamos contentos, gozosos cuando nos enteramos de que sigue permaneciendo en el Señor, o que nos lo encontramos y hablamos y nos habla de las maravillas que el Señor hace y que está sirviendo y que está haciendo. Nos gozamos con lo que nos está contando. Así se gozaba el apóstol Juan. ¿Cuántas personas, o la persona que nos habló de Cristo, pueden sentir ese mismo gozo de saber que a quienes ellos llevaron a los pies del Señor permanecen en la verdad, siguen sirviendo al Señor? Es un gozo muy, muy especial, en la que
quizás nuestros maestros, nuestros consejeros que en un tiempo pasado tuvimos y siguen viendo que seguimos en el Señor, eso les causa gozo. Así se sentía el apóstol Juan. Dice, mucho me regocijé. Dice, porque los he hallado. Sentía alegría de que ellos siguieran viviendo en la verdad. Porque para esos cristianos de esta iglesia era algo habitual. Su comportamiento en el Señor era habitual. Y no se habían dejado guiar o llevar por ninguna doctrina falsa. Y hay algo que hay que hacer, fijarnos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Algunos. Quiere decir que no a todos. Esa era la preocupación del apóstol Juan. Su preocupación es que había hallado a algunos, pero no a todos. Quizás otros sí siguieron a los falsos maestros. Y quiero que nos vayamos unas páginas atrás a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 18 y 19. ¿Por qué dice solo algunos? Dice el 18, primera de Juan 2, versículo 18 y 19. Hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos permanecieron, no todos eran de la iglesia de Cristo. Entonces, por eso esta palabra que dice algunos, ¿sí? Es porque hubo quienes se desviaron. Muy bien. Y luego dice, conforme, ahí mismo en versículo 4, conforme al mandamiento que recibimos. ¿Sí? Algunos ya no se hallaron andando en la verdad, conforme al ¿a cuál verdad? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, dicho mandamiento era del Padre y del Hijo también. Aquí, fijémonos, dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El mandamiento de amarnos unos a los otros fue dado por el Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan aquí menciona que lo hemos recibido del Padre. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan tenía entendido desde el principio y había aprendido sobre la Trinidad. Al Padre, al Hijo, el Señor Jesucristo. Y recuerdan en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba reunida, la venida del Espíritu Santo. Entonces, desde un principio, el apóstol Juan sabía y tenía entendido sobre la Trinidad. Esto es interesante, porque hubiera puesto conforme al mandamiento que recibimos de Jesucristo, y no puso que recibimos del Padre. Hay un punto doctrinal importante, solamente con la palabra Padre. Muy bien, y ahora vamos con el versículo 5. Dice, y ahora te ruego. Y aquí viene la súplica. Por eso la división de estos versículos del 4 al 6, la petición urgente. Dice, ahora te ruego, Señora, ahora te ruego, Iglesia. ¿Sí? Es una solicitud de carácter urgente, porque él era testigo, el apóstol Juan era testigo del movimiento herético y del daño, de tanta herejía que se estaba dando, del daño
que estas herejías se estaban produciendo en las iglesias y especialmente en la comunión entre los hermanos. Por eso le dice, ahora te ruego, señora, y lo dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no te estoy dando algo nuevo, te estoy dando algo que ya fue dado, ¿sí? Algo que ya había sido dado, ese mandamiento original. Les dice, iglesia, continúen trabajando en amor. Este era el mandamiento original del Señor Jesucristo. Y junto con el mandamiento de amarse unos a los otros, viene la parte de que junto con él venía la obediencia. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Donde nos fue enseñado este mandamiento. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Enfatiza el amor, enfatiza el amarse. Y luego, ahí mismo en Juan, ahora vámonos al capítulo 14, pero versículo 15, dice, si me amáis, esta es la relación que les digo que hay entre el amor y la obediencia, porque dice, si me amáis, entonces, ¿verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento nos había dado? Que nos amemos unos a otros como Él nos había amado, como Él nos enseñó. Entonces dice, si amamos, si nosotros amamos a Dios, entonces tengo que guardar este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Y luego en el capítulo 15, pero ahora el versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 del Evangelio de Juan hace énfasis de que nos amemos unos a los otros. Muy bien, entonces amarse y obedecer sus mandamientos. Era la petición urgente. Vayamos otra vez a nuestra segunda carta. Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio. Esto lo habíamos tenido, que nos amemos unos a otros. Y luego dice, y este es el amor. Y este es el amor. Y si quisiéramos cambiarle un poquito, no a la palabra de Dios, sino podríamos decir, ¿qué es entonces el amor? ¿Qué es el amor? Y dice aquí el versículo 6. Si yo dijera, entonces, ¿qué es el amor? Entonces me contestan con el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Yo quiero saber qué es el amor. Anda en los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Y cuál mandamiento era? Que nos amáramos unos a los otros. Juan define el amor en términos, primeramente, antes de la cuestión de la relación con los demás, Juan define el amor en términos de obediencia a Dios. Si yo amo a Dios, entonces obedezco a sus mandamientos. Y aquí el término mandamiento, el apóstol Juan lo utiliza 28 veces en sus escritos, ¿sí? Pero hablando ya de esta carta de la que estamos hablando, segunda de Juan lo utiliza 4 veces. Y lo utiliza esas 4 veces, dije, ahora sí me voy a poner a buscar. No voy a buscar las 28 veces, pero voy a buscar estas 4. Las menciona del 4 al 6. La primera en el versículo 4, donde dice conforme al mandamiento. Versículo 5, un nuevo mandamiento. Y el versículo 6,
2 veces, sus mandamientos. Y este es, y luego continúa, y este es el mandamiento. Y ahí están las 4 veces mencionadas sobre el término mandamiento. Vamos a regresarnos unas páginas ahora a Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden que la segunda y la tercera carta es como el resumen de la primera carta. Y habla sobre esto, sobre lo mismo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el